Bienvenidos a su programa Actualidad. Estamos seguros y confiados de que Dios está bendiciendo la vida de cada uno de ustedes a través de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir estos temas bien interesantes. Hoy tenemos un programa que nos va a hablar de un área importante en la vida del hombre, por la cual creo que todos nosotros hemos tenido momentos en nuestras vidas que hemos pasado por esta circunstancia, este enemigo de las finanzas. Para el cual le doy la bienvenida a nuestro hermano Gustavo. Es un gusto compartir nuevamente con usted este programa Actualidad. Sí, gracias, pastor. Como usted dice, este es un área importante en la vida de las personas y que Dios habla mucho de ella en la Biblia. Y si Dios habla bastante de este tema es porque es un tema muy importante y que es una debilidad humana que se convierte en un enemigo de las finanzas. Correcto. Y cuando hablamos de debilidad, ciertamente no somos perfectos, pero sí aferrados en Cristo Jesús, que Él dio una palabra una vez al apóstol Pablo. Le dijo: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tus debilidades. Así es, y bueno, esperamos que con el programa de hoy cada uno de nosotros vaya buscando esa perfección en el manejo de sus finanzas, pero sobre todo en reconocer a un enemigo que vive con nosotros, que duerme con nosotros, que camina con nosotros y que en la mayoría de las veces nos paraliza y no nos deja actuar. Y cuando hablamos de este enemigo, me recuerdo, pastor, de una oportunidad en uno de los programas que grabamos, que yo le comentaba de un libro que no es cristiano, que se llama Padre Rico y Padre Pobre. Este libro, cuando yo tuve la oportunidad de leerlo, habla de dos extremos en la vida del ser humano. Dice que por un lado está el extremo de desear cosas y querer tener cosas. Y el ser humano, aunque logre algo, siempre va a después querer desear algo más y algo más. Pero en el otro extremo está el miedo o el temor a hacer las cosas, porque ese miedo paraliza a las personas y no las deja actuar. Entonces, como hemos estado compartiendo en los últimos programas sobre los enemigos de las finanzas, basados en el libro Derrote a los enemigos de sus finanzas y haga negocios súper rentables, pues hoy queremos compartir de un enemigo más. Y como en una guerra, cuando hablamos de enemigos, hacemos la relación hacia una guerra, porque en la guerra un enemigo es alguien con quien uno se enfrenta, es alguien con quien tenemos una batalla. Y el objetivo nuestro es derrotar a ese enemigo. Y si nosotros no lo derrotamos, él nos va a derrotar a nosotros. Y algo que hemos insistido acá en este programa es de que a veces estos enemigos no son tan notorios. Así es. Pasan desapercibidos. Están como cualquiera al acecho de su presa. Así es. Y hoy justamente, como decíamos al principio, vamos a hablar de uno de estos enemigos. Y la mejor forma de vencer a un enemigo, lo hemos compartido en todos los programas como introducción, es conocer al enemigo y conocer sus estrategias. Porque cuando uno lo conoce, por lo menos ya lo identifica y uno dice, realmente esto es lo que me ha estado afectando en mis finanzas. Identificándolo, entonces podemos conocer sus estrategias e ir a la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios toda la palabra que nos ayude a poder enfrentarlo. Y hoy vamos a hablar del temor al fracaso, el miedo a hacer las cosas. Correcto. No está más recordar pues, que el programa, su función es que usted a través de esta serie de temas pueda visualizar esas debilidades, esos problemas, específicamente en esta serie de temas que hemos hablado de los enemigos de nuestras finanzas, que puedan ustedes tener un panorama de cómo puede estar su situación, que identifique los enemigos y que con los consejos de acuerdo a la palabra del Señor podamos erradicarlos. Así es. Y para empezar, hay una historia de una zorra que dice que nunca había visto a un león, pero el destino un día puso delante de la zorra al león, y como era la primera vez que veía a un animal a un animal tan terrible o tan temible, sintió un miedo espantoso y obviamente salió corriendo y se alejó lo más que pudo. Al encontrar al león por segunda vez, aún sintió miedo, pero menos que antes. Lo observó de lejos, lo observó con calma por un rato, pero no se acercó. La tercera vez que la zorra encontró al león, le entró más valentía y empezó a acercarse más al león. Y llegó a acercarse tanto que la historia dice que empezó a entablar una conversación.
Y en la medida que se fue acercando más al león, pues fue perdiendo el miedo o el temor a él. Entonces, en la medida en que nosotros vamos conociendo algo, pues le vamos perdiendo el miedo a ese algo. Siempre hay que tener su precaución para mantener distancia y prudencia respecto a cuando uno se acerca a conocer algo. Pero en el tema de finanzas, nosotros tenemos que aprender que aunque le tengamos miedo al tema, porque podemos estar viviendo en nuestras dificultades propias del manejo del dinero, tenemos que irnos acercando más, quitándonos el temor, quitando el temor al fracaso. Y en Mateo 25, versículo 25, está la parábola de los talentos que ya hemos compartido también, pero hoy vamos a ir directo al versículo 25. ¿Por qué? Porque en el versículo 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esta parábola habla de cuando el dueño se va y deja a 3 encargados, a uno le da una cantidad de talentos, al segundo le da otra cantidad y al tercero le da menos. El primero y el segundo van y negocian, pero el tercero no negocia con lo que le dejó su señor, sino que va y lo esconde. Y entonces cuando regresa el dueño a pedir cuentas, en el versículo 25 él dice, es que yo tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Y entonces el versículo 26 dice, respondiéndole su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces, aquí está el primer relato de la palabra miedo o temor que no dejó negociar como hicieron el primero y el segundo. Paralizado. Yo utilicé hace unos meses atrás sobre una prédica que hablé del temor. El temor es una perturbación angustiosa del ánimo, de un miedo o daño que pueda ocasionarse, real o ficticio. Así es. Y es tan poderoso que nos afecta a todos en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es interesante porque en la Biblia se menciona como un mandato y se encuentra en toda la Biblia la palabra no temáis. Dice que en toda la Biblia aparece ese mandato de no temer 365 veces. Y yo no me puse a contar cada una de ellas, pero aparece suficientes veces como para que nosotros entendamos que Dios nos está diciendo no tengan miedo. Y vamos a ver hoy muchos textos, y yo fui viendo algunos textos que hablan sobre eso, pero no solo de la palabra no tengas miedo, no tengas temor, sino de lo que dice Dios que acompaña cuando uno no tiene miedo, de cuál es el actuar de Dios cuando uno actúa sin ese temor. Y es interesante, y es lo que vamos a compartir hoy, porque si bien todos como seres humanos estamos expuestos a muchos temores, claro. El temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor a la escasez, a la soledad, a la vejez, al fracaso, pero desde el punto de vista financiero también hay un temor a fracasar, hay un temor a cómo me va a ir, si pongo un negocio, si no lo hago, si trabajo, si busco otro trabajo, si me cambio de trabajo, porque quizás hay una mejor oportunidad. En todas esas etapas de nuestra vida, siempre va a haber miedo o temor a hacer algo. Es normal, de la manera que se desarrolla el ser humano, que va creciendo, que adquiere compromisos, que se casa, tiene que trasladarse a otra región por motivos de trabajo, siempre asalta el temor a fracasar por el cambio que se pueda tener. Pero la Biblia nos habla claramente que no es con nuestras fuerzas, sino que Dios nos quiere ayudar. Dios quiere ver en nosotros el valor, porque parte de lo que agrada a Dios, de la acción nuestra, es que tengamos fe. Así es. Y cuando tenemos fe, agradamos a Dios. Y si tenemos fe, como vamos a ver en los versos más adelante, por la fe que tenemos, confiamos plenamente que Dios nos va a dar la salida. Por eso el Señor les dijo, no temáis, así es, yo estoy con vosotros. Y le iba a decir justamente eso, no lo que mencionaba hace un momento, no dice solo no temáis, sino dice que Él va a estar con nosotros. Entonces, a la par de cada vez que Dios nos diga no temáis, Dios nos va a estar dando un acompañamiento en una manera en que Dios actúa en diferentes situaciones, como lo vamos a ver más adelante. Pero por el temor al fracaso, muchas personas que tienen dones,
que tienen talentos, que Dios les ha dado habilidades para poder hacer un trabajo, desarrollar un trabajo, quizás estar en un puesto y poder aspirar a un puesto más, quizás tener toda la experiencia para poner un negocio, pero por el temor al fracaso no usan los dones, las habilidades, los talentos y se vuelven conformistas y entonces no deciden hacer nada más y viven su vida en una situación acomodados. Paralizados. Así es, y hemos hablado de que Dios nos llama a no ser conformistas, claro, a que tenemos que ser diligentes, esforzados y valientes. Exactamente. Bueno, la palabra de Dios en Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y yo no dudo que a cada uno de nosotros Dios nos da las fuerzas, y nos da los dones, y nos da los talentos, y nos da las habilidades. Y entonces todo aquello que viniese a nuestras manos, debemos de hacerlo conforme a nuestras fuerzas, no actuando en el temor, lo cual implica que hay que asumir riesgos, lo cual implica que hay que aceptar nuevos retos. Claro. Y si uno no los acepta, pues no se debería de estar quejando de que gana poco y que el dinero no le alcanza, porque Dios siempre va a poner oportunidades delante de uno. Quiero hacer una acotación para nuestros amables televidentes. No estamos incitando a la codicia, no estamos motivando a que sean ambiciosos y que hagan todas las cosas sin pensar, porque todo el contexto de lo que vamos a hablar de ser libres de temor es con la ayuda y el favor de Dios. Así es, confiando plenamente en la voluntad de Dios y obrando con fe de que las cosas que Dios vaya poniendo como oportunidades para mejorar económicamente, sea en un trabajo, sea en un negocio, entendiendo que son una bendición de Dios. Y amén, sobre todo poniendo a Dios como el dueño y Señor de todo. Entonces vamos a ver algunos versículos, quizás de los 365 versículos que hablan sobre no temer. Y uno de los primeros versículos, y es un versículo conocido, y sobre todo habla mucho sobre la actitud de Josué, en Números capítulo 14 y versículo 9. Dice: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová. Y aquí viene dice: ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos. Y aquí viene la acción y la actitud de Dios: y con nosotros está Jehová. Y vuelve a repetir: no los temáis. Esto fue lo que Josué le dijo al pueblo cuando fueron a ver la tierra prometida. Entonces fueron 12, 10 regresaron diciendo: ahí hay gigantes, ahí no podemos, qué miedo, vámonos de regreso a Egipto. Pero vino Josué y Caleb, 2 que vieron la situación de una manera diferente y le vinieron a decir al pueblo: no temáis al pueblo de esta tierra. Y luego dijeron: y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. Deuteronomio capítulo 31 versículo 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo. Y dice: no temáis. Y luego vuelve a insistir y dice: ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Y dice aún mejor, dice: no te dejará ni te desamparará. Y es bien interesante cuando escudriñamos este verso. Si dice la palabra cobrar ánimo, es que en un momento determinado el pueblo había perdido el ánimo, había perdido la fe a consecuencia del temor. Y entonces el Señor, grande en misericordia, nos dice que cobremos ánimo. Podemos tener un momento de temor, podemos estar paralizados, pero lo que el Señor quiere es que no tengamos temor al fracaso, sino que podamos ser habilitados, porque Él lo está diciendo. Así es. Y creo que cuando hablamos de finanzas y relacionamos todo lo que Dios habla de no temer a las finanzas, definitivamente esta palabra debe ser una palabra que debe de ser como espada de dos filos, que penetre a la vida de cada uno de nosotros, porque necesitamos realmente actuar como actuó Josué. El Deuteronomio 31:7 dice: y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Debo llamar a Josué y enfrente de todo el pueblo decirle: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y tú
se la harás heredar. El versículo 8 dice, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Y lo interesante en este versículo 8, como en el 6, es que en el 6 primero le dijo no temáis, y después le dijo Dios no te dejará ni te desamparará. Ahora primero le dice no te dejará ni te desamparará, le vuelve a repetir no temas ni te intimides. O sea, Moisés le está, en 3 versículos, le está diciendo 4 veces que no tenga miedo. Exactamente. Le está diciendo 2 veces que cobre ánimo y que se anime. Y le está repitiendo 2 veces que Jehová va a estar con él, que irá delante de él, que no lo va a dejar, que no lo va a desamparar. Amén. Tremenda promesa del Señor. Yo estaba escuchando al hermano Gustavo y me recordó el Espíritu una palabra que parafraseé hace un momentito. Santiago capítulo 4, verso 13 al 15 nos dice, con respecto a que no queremos estar diciendo que usted se anime a cualquier plan que tenga y que lo haga, porque la palabra también nos da, tiene el equilibrio, tiene su contraparte. Aquí en Santiago 4:13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, ser libre de temor al fracaso no quiere decir seamos impulsivos y hagamos cualquier cosa. No actuemos alocadamente, porque al que actúa alocadamente ciertamente va a la pobreza. Todo le va mal. Así y es. a la pobreza, como vimos en un programa como vimos en pasado. Sí. Entonces, Deuteronomio, siempre en el capítulo 3, más adelante en el versículo 22, le vuelve a decir, no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Entonces, ya Dios aquí no solo está actuando en función de ir con nosotros, de que no nos va a dejar, de que no nos va a desamparar, sino que Él va delante de nosotros y que va peleando por nosotros. Exactamente. Y la palabra que usted decía de Santiago justamente, ¿verdad? Si Dios quiere, haremos. Porque, como bien dice, ¿qué es la vida? No es más que una neblina que de repente está y después no está. O sea, no todos los proyectos van a ser respaldados por Dios, aunque nos parezcan en nuestra sabiduría muy buenos, pero si Jehová no confirma, no hagamos nada. Jehová no edificare. Exactamente, en vano se esfuerzan los que la edifican. Así es. Romanos capítulo 8, verso 15 nos habla algo importante. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. No hemos recibido espíritu de temor, hemos recibido el espíritu de Dios para el cual podemos clamarle a Abba Padre. Y por eso decíamos al principio, la Biblia habla sobre el temor bastante. Y hoy estamos quizás tomando algunos versículos donde dice, no temáis, no les temáis. Mire, 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces, el mandato es no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Y cuando decía una multitud tan grande, y relacionándolo uno al tema de finanzas, dice no teman ni se amedrenten delante de tanto problema de finanzas que tengan, o delante de quizás una multitud de deuda que tengan, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. Entonces debemos de aprender a llevar todo delante de Dios. Claro. Nehemías capítulo 4, versículo 14, aquí Nehemías le está hablando al pueblo, dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. O sea, lo primero que Nehemías le dijo al pueblo fue, no temáis. Pero hay una parte preciosa después, porque dice, acuérdense del Señor, Él es grande y temible, y peleen por vuestros hermanos,
peleen por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuánto nosotros necesitamos pelear en el área financiera? Claro. No teniendo temor por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras mujeres, por nuestras casas. Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios nos va a añadir la provisión para salir del problema en que estemos. Así es. Mateo capítulo 14, versículo 26, aquí hay un ejemplo de no temer que nos dio Jesús. Porque los discípulos dice que viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. El versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Aquí aparece la palabra ánimo. Yo soy, no temáis. Y termina diciendo el versículo, no temáis. Amén. Algo importante que quiero compartir con ustedes, el temor, el miedo, la primera vez que se conoció en la faz de la tierra, en el paraíso, porque fue en el paraíso, fue cuando Adán y Eva habían pecado. Y entonces cuando Dios preguntó, ¿por qué se esconden? Y Adán dijo, porque tuvimos miedo, porque tuvimos temor. Cuando escuchamos esto, lo importante es que cuando aprendemos a tener relación con el Señor, los temores y los miedos van desapareciendo, porque la relación con Dios nos dará la fe, el respaldo para poder seguir adelante, por muy grande que sea el reto que tengamos. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Y el perfecto amor está en Cristo y el perfecto amor está en nuestra relación con Dios. Amén. Y el programa de hoy es para tal vez resaltar esa palabra que hemos leído, cobren ánimo, tengan ánimo, como les dijo Jesús. Y finalmente, no temáis. Amén. ¿Por qué? Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? El Salmo 112:7 dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme confiando en Jehová. O sea, cuando yo leí eso decía, ¿cuántas noticias malas hoy? De que la situación es difícil, de la violencia, infinidad de malas noticias. Pero nuestro corazón debe estar firme y debe estar confiado en Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. El versículo 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente. El que oyere la voz de Jehová habitará confiadamente. Y dice, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y nuevamente dice, sin temor del mal. Proverbios capítulo 3, versículo 24. Este es un verso para niños, para cuando se duermen los niños. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Amén. El 25 dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando vinieren. ¿Por qué? El versículo 26 nos da el por qué. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Amén. Y hoy podemos estar presos por mal manejo del dinero, podemos estar presos por deudas. Yo no sé por qué esté cada quien preso, pero la palabra habla muy claro de que nosotros nos podemos acostar y no tener miedo, que no tenemos temor de un pavor, de algo que surja repentinamente, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Amén. El Proverbios capítulo 31, verso 21 nos da un ejemplo para la mujer, porque aquí habla de la mujer virtuosa. De la mujer virtuosa, y dice, el 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia. ¿Por qué? Porque toda su familia está vestida de ropas nobles. Y ahorita que estamos pasando la época de fin de año y que hay mucho frío, aquí por Mazatenango no, pero las mujeres virtuosas, pues no tienen temor de que venga el frío, porque su familia está bien abrigada. Y el versículo 22 dice, ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Y quisiera ir terminando, pastor, con un verso de 2 Timoteo 1:7, donde dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En la versión Dios habla hoy dice, pues no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Entonces, Dios, desde el Edén, cuando usted estaba leyendo, Dios no nos ha dado
un espíritu de temor. No se lo dio a Adán y no se lo dio a Eva. Ellos sintieron temor cuando entró el pecado. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Entonces nos ha dado un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de buen juicio, dice la versión Dios habla hoy. Amén. Y ese buen juicio es el que nosotros debemos de tener para poder quitar todo temor y enfrentar y tomar las oportunidades que Dios va a ir poniendo delante de nosotros para un mejor trabajo, para una nueva oportunidad o para un mejor negocio. Amén. Yo creo que cuando la palabra viene a nuestro corazón nos da esa fortaleza. Por eso, amigos televidentes, ánimo, cobren ánimo, echen fuera el temor, porque el Señor está con nosotros. Tenemos un versículo para finalizar bien precioso que ya lo leímos, pero esto nos hace sentir confiados de que Dios no nos ha dejado y no nos ha desamparado, nos dará la victoria a pesar de las amenazas que podamos tener. Así es. La función de Nehemías era reconstruir. Y cuando se reconstruye algo es porque algo está destruido. Y el templo estaba totalmente destruido y Nehemías fue a reconstruir. Y muchos podemos tener nuestra vida económica destruida. Porque no sabemos manejar el dinero, porque tenemos deudas, o porque simplemente tenemos malos hábitos, malas actitudes respecto a cómo gastamos el dinero. Puede estar en ruinas nuestra familia. Pero quizás nos toque hoy, como Nehemías, escuchar las palabras de Nehemías cuando él dijo: acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, peleen por sus mujeres y peleen por sus casas. Y cuando Nehemías dijo eso, dice: después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Amén. Qué linda palabra. Que no haya temor en su vida para poder reconstruir su vida económica. Creo que este verso nos tiene que hacer cobrar ánimo. No importa que esté en ruinas su economía, sus finanzas. Dios es poderoso para restaurar lo que está caído, para enderezar lo que está torcido. Solamente es tiempo de confiar. Para nosotros ha sido un privilegio estar en el programa Actualidad, llevando este consejo de la palabra del Señor para derrotar un enemigo más de las finanzas, el temor al fracaso. Hermano Gustavo, el tiempo es suyo para despedirse. Gracias, pastor. Pues animarlos y animarlos y animarlos para que no teman cuando Dios ponga oportunidades delante de cada uno de nosotros. Todo, como decía la palabra, si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Correcto. Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Le esperamos en el siguiente programa donde estaremos descubriendo otro enemigo de nuestras finanzas y con la ayuda y el favor del Señor lograremos vencer. Dios les bendiga y hasta pronto.